Buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Es un honor una vez más poder reunirnos para poder exponer, para poder hablar de nuestro Señor Jesús, para poder hablar de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy bonito que muchos de nosotros tal vez lo hemos escuchado, pero es bueno recordarlo. Y quiero empezar con lo siguiente. Hay algo que todo creyente, hay algo que todo cristiano debe de tener muy claro en su vida. Y es algo de lo que debemos de hacer como creyentes y como cristianos, como hijos de Dios, que nos hacemos llamar. Debemos de conocer verdaderamente y conocer profundamente a nuestro Dios. Muchos de ustedes tal vez me conocen. La gran mayoría de los que ven estos videos me conocen. Saben cómo me llamo, saben quién soy, tal vez dónde vivo, tienen mi número telefónico. O saben de mí. Pero son muy pocas las personas que me conocen verdaderamente. Me atrevo a decir que solamente los que conviven conmigo, mi esposa y mis hijos, saben verdaderamente quién soy yo. Porque me conocen profunda y verdaderamente. Y así debe pasar con nuestro Dios. Muchos de nosotros sabemos quién es Dios, sabemos, conocemos de Dios, hemos escuchado hablar de Dios, pero nos falta conocerle verdaderamente y profundamente. Y eso es un deber de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en la primera carta a los Colosenses, en la carta a los Colosenses, perdón, en el capítulo 1, versículo 10, allí nos dice que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Quiere decir que debemos de ir avanzando, conocerlo cada día más. Y solo hay una manera de conocer a nuestro Dios, y es a través de la Escritura, a través de la Biblia. El Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y finaliza diciendo, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Son las que hablan del Señor. Usted y yo no podemos conocer a Dios por ningún otro método, por ningún otro camino, sino solamente a través de la Escritura. Y cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de hay algo que lo caracteriza a nuestro Dios que se llaman los atributos de Dios. Pero debemos de hacernos esta pregunta. Yo creo que usted allí se formule esta pregunta y junto conmigo la respondamos. ¿Qué es un atributo? La respuesta es muy sencilla pero muy contundente. Un atributo es la cualidad de un ser. Usted y yo y todos los seres humanos tenemos cualidades. Asimismo, nuestro Dios tiene cualidades que son exclusivas, son de Él, que no las comparte. Tal vez unas sí las comparte, otras no. Hay atributos de nuestro Señor que se conocen más que otros. Y los más conocidos, tal vez los que más conocen, se conocen en la cristiandad o en la iglesia, en el pueblo cristiano, entre los creyentes, son la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. La omnipresencia, como su palabra lo dice, el Señor está en todas partes. Mire lo que dice el Salmo 139, el versículo 7. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está diciendo el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Siga leyendo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor está en todo lugar. Eso es la omnipresencia de nuestro Dios.
Pero también hay otro atributo, como lo vimos ahorita, omnipresencia, también está la omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe el Señor. No hay nada oculto para el Señor. Yo creo que me acompaña allí con su Biblia a la carta escrita a que se le escribió a los hebreos, allí en el capítulo 4, en el versículo 13. Mire lo que dice la escritura. Capítulo 4, versículo 13 de la carta a los hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor, aún antes que salgan las palabras de nuestra boca, ya las conoce porque Él es omnisciente, Él conoce absolutamente todo, no hay nada oculto, dice, lo acabamos de leer en la carta a los hebreos, no hay nada oculto. Pero también está la omnipotencia del Señor. Salmo 91, usted se lo sabe de memoria. Vamos a leerlo, vamos a citarlo, aunque no lo sepamos de memoria, vamos a citarlo directamente de la Biblia, de la Escritura. Salmo 91, versículo 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. El Señor tiene todo el poder. Para Él, dice la misma escritura, dice, para Dios no hay nada imposible. Porque Dios lo puede todo. Pero también hay otros atributos, como lo vemos en la carta que escribió el apóstol Pablo en los Romanos, en el capítulo 16, versículo 27. Mire conmigo, por favor. Capítulo 16, el último capítulo de los Romanos, el último versículo, dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es un Dios único, hermano. Aunque a lo largo de la historia, si usted puede leerlo desde el principio, han querido levantarse falsos dioses, haciendo falsos milagros, haciendo cosas tal vez ante los ojos de los hombres, queriéndoselas atribuir a nuestro Dios. No es así, porque Dios es un Dios único. No hay otro como Él. Y eso es uno de sus atributos. Dios es único, hermano. Pero también, mire lo que dice allí el, el profeta Isaías en el capítulo 48, en el versículo 12. Isaías 48, versículo 12 dice de la siguiente manera, dice, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios tiene otro atributo que se llama la infinidad de Dios, que es infinito. Él es atemporal, hermano. Él no se mueve en el tiempo. Mire, a mis espaldas tenemos un reloj que nos marca el tiempo. Pero Dios no se mueve en ese tiempo en el cual usted y yo nos movemos porque Él es infinito. Él es el primero y Él es el postrero. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice y nos enseña que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y Él es el final. Dios es infinito. Pero también quiero que por favor, vayamos juntos a la primera carta que le escribió al apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, allí en el capítulo 6, versículo 16. 6:16 dice la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, el único, hablando de nuestro Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. No hay otro que sea inmortal. Todos hemos de morir, habremos de morir. Tal vez a uno nos queda menos tiempo que otros o a otros más tiempo que otros.
dependiendo cuál sea la situación. Pero a Dios es inmortal, nuestro Señor es inmortal. Dice Pablo, le dice aquí al joven pastor Timoteo, nuevamente se lo leo, el único que tiene inmortalidad. Y ese es otro de sus atributos. Pero también miremos lo que nos dice ahí adelante Santiago en su carta, en el primer capítulo, en el versículo 17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otro atributo es que Dios es inmutable, hermano. Su inmutabilidad, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abrió el mar allí, cuando el pueblo de Israel huía de Egipto, es el mismo Dios que hoy puede sanar tu enfermedad. El mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos es el mismo Dios que puede hacer el milagro que necesitas. El mismo Dios que ha hecho milagros a lo largo de la historia, que ha sanado enfermos, levantado gente, ha multiplicado los panes y los peces. El mismo Dios está hoy con cada uno de nosotros. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida al Señor, si tú has permitido que el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia, sea tu Señor, si tú te has sometido a su señorío, déjame decirte que el mismo Dios que hizo esos milagros hace muchísimos años, los puede hacer contigo también. Pero sigamos, y ya para finalizar, hay un atributo que lo remarca, llamémoslo así, permítame la expresión, o lo resalta mejor aún, la Biblia. Y sobresale más que los anteriores. Es el único atributo de Dios el que se repite 3 veces. Se hace énfasis 3 veces en la Biblia. Y es su santidad. Porque el Señor es santo. Y la Biblia lo resalta, santo, santo, santo. En varios versículos de la Escritura lo resalta. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, mire lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Hermano, el Señor es santo. Y usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, como nacidos de nuevo, no podemos pasar por alto la santidad de nuestro Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y la Biblia lo resalta. No hay ningún atributo que lo resalte tanto como su santidad. La Biblia nos dice que el Señor es santo, santo, santo. En ninguna parte de la Escritura nos dice el Señor es bueno, bueno, bueno. O en ninguna parte de la Escritura nos dice el Señor es inmutable, inmutable, inmutable. No. El Señor, la Biblia mejor, resalta la santidad de nuestro Dios. Y mire lo que dice el Salmo 99. Vamos a leer. En este salmo, que es muy corto, de tan solo 9 versículos, 3 de ellos, quiere decir la tercera parte de este salmo, resalta la santidad de Dios. Dice Salmo 99, por favor búsquelo y leámoslo juntos y finalizamos. Dice, el Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Versículo 3 dice, alaben tu nombre, grande y temible. Y dice, Él es santo. Yo creo que se salte allí al versículo 5.
Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y salte por favor de allí al versículo 9 y dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Particular, ¿no? Este Salmo 99 resalta la santidad del Señor 3 veces. Santo, santo, santo. Hermano, y por último, finalizo con esto este corto video. El Señor, el Señor Dios Todopoderoso quiere que seamos santos como Él es santo. Él quiere que nosotros participemos de la santidad. La primera carta que escribió el apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 15 y 16, mire lo que dice. Sino como aquel, hablando de nuestro Dios, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que usted y yo seamos santos porque Él es santo. Ahora, si usted como hijo de Dios, si usted como creyente, como nacido de nuevo, desea ver al Señor, yo le digo lo que dice la Escritura. No podemos verlo si no vivimos en santidad. Hermano y hermana que me escucha, amigo y amigo que me escucha, un día, déjeme decirle esto, un día no muy lejano, usted y yo tendremos que estar delante del Señor rindiendo cuentas. De usted depende si el día que estemos delante del Señor, Él sea como, lo veamos como un juez o como nuestro Salvador, como nuestro abogado. Hebreos, devuélvase ahí, por favor, unas pequeñas cartas. Hebreos, capítulo 12, y finalizo con esto. Versículo 14, mire lo que dice. Seguid la paz con todos. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie podrá ver a Dios si no hay santidad. Hermano y hermana, amigo que me escucha, sin santidad nadie podrá ver al Señor. No me queda más sino decirle que se lleve grabados estos versículos en su corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Una vez más, muchísimas gracias por compartir estos pocos minutos de su tiempo, por ver estos videos. Comparta estos videos a sus contactos, a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Compártalos. Suscríbase a este canal. Poco a poco, paso a paso, granito a granito, vamos creciendo. Mucha más gente necesita también escuchar esta palabra. Y de usted depende, de mí depende, que podamos compartir estos mensajes y así extender la predicación de su palabra. Son muy cortos, son pequeños, pero le pido al Señor que los podamos hacer de una manera clara, de una manera sencilla y práctica para que todos podamos entender lo que está escrito en su palabra. Muchísimas gracias una vez más, el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Recuerda que estamos subiendo contenido los sábados y pues el próximo año 2025 vamos a empezar a incrementar el tema de subir más contenido. El Señor Jesucristo los bendiga, un abrazo, bendiciones.